Bienvenidos a un nuevo capítulo de Controversia TV, el canal de la política y la cultura alternativa. En esta ocasión nos acompaña Alberto Mayol, sociólogo de la Universidad de Chile, quien se ha hecho conocido por sus declaraciones asertivas y también por su tesis respecto al derrumbe del modelo. Un modelo que no sabemos si se está cayendo a pedazos o si se está cayendo de a poco. Sin embargo, una cosa que ha resultado interesante y que Alberto ha declarado en su libro es que Chile ha estado preocupado de construir una economía y no una sociedad. Lo cual, a la luz de lo que ocurre en nuestro país, vemos que ha ido perdiendo legitimidad el modelo. Y además señala que donde hay pobreza es porque falta la comida. Pero en un país con desigualdad como el nuestro, lo que falta es sociedad. ¿Qué ocurre exactamente en nuestro país, Alberto? Bien, muchas gracias, Fernando. Efectivamente, el diagnóstico que hace nacer el libro es un diagnóstico que cuando uno entra en detalle va adquiriendo ciertas características interesantes. Efectivamente, uno como país puede poner en el centro el desarrollo del Producto Interno Bruto. Y normalmente eso, para hacerlo rápido, se hace a través del sistema financiero, que crece muy rápidamente bajo ciertos estímulos. El sistema financiero es plata que circula sobre especulación futura. Por ejemplo, en el mundo, en 2 días en las bolsas se transan todo el dinero que equivale a todas las exportaciones del mundo en un año. O sea, es especulación. Chile es un país que apostó a recursos naturales y al sistema financiero. Los recursos naturales son explotación, con gran daño al medio ambiente, con poca producción de trabajo. O sea, mientras tú produces el 20% del PIB en minería, es el 1% del empleo. Y por otro lado, tienes un desarrollo fuerte de las bolsas de comercio, anclado siempre en alguna clase de articulación, en el caso chileno con las FP, que es las que permiten que existan. Bueno, en esa máquina de producir dinero, ya nunca nos preocupamos por ver qué estaba pasando en las relaciones sociales. Y es allí donde, si uno empieza a entrar en detalles, vamos a ir seguramente en la conversación entrando en esos detalles, va a ir viendo que a medida que uno sale de las zonas donde pasan los chorros de plata, ¿ya? A medida que uno se aleja de esos lugares, el país no es capaz de producir ni recursos económicos, ni recursos de otro tipo, ¿ya? Y por tanto la sociedad queda dividida, fragmentada, muy desigual, concentrando la gran parte de la riqueza ni siquiera el 10% más rico. Eso es absurdo. En realidad en Chile se concentra la riqueza en menos del 1% de la población, ¿ya? Eso es lo que pasa. El resto del país es bastante más igualitario. Pero, Alberto, pero según lo que tú planteas, efectivamente, entonces estamos presentes frente a pesar de las grandes cifras económicas que nos presentan todos los gobiernos, finalmente estamos frente a un daño cultural brutal. Sí, a ver, mira, te lo reflejo en ciertos datos. Se han cerrado casi 1000 colegios en Chile en los últimos años. Los colegios se cierran porque se van muriendo. Y los colegios se mueren de un modo muy terrible. Primero parte el mejor alumno de cada curso yéndose al pueblito del lado. Después ese alumno se va a la ciudad más cercana, empiezan a andar 2 horas en micro para poder ir al colegio, ¿ya? Los otros alumnos empiezan a imitarlo, los alumnos mejores del curso, porque dicen, bueno, pero el mejor alumno se fue para allá, significa que aquí no se puede, así que nos vamos. Y lentamente se van yendo todos los estudiantes. Y van quedando ya unos pocos estudiantes, cada vez con menos recursos para el colegio y cada vez el colegio más malo. Simplemente no se pueden ir por A, B o C motivo. O porque no tienen expectativa, o porque sencillamente no tienen el dinero para poder irse, o la capacidad logística, o viven con los abuelos y no pueden moverse, en fin. Empieza a acontecer entonces que en un mismo colegio se empiezan a reunir varios cursos en la misma sala para poder hacerles clases, porque no hay plata. Dado que hay pocos alumnos, hay poca plata. Dado que los colegios en Chile tienen pocos alumnos y si el Estado o el gobierno, el colegio va a tener poca plata igual que si fuera un privado, así que va a tener que tener pocos profesores. Entonces llegamos a 4 cursos por cada sala. Ahí no va a pasar nada bueno. Hasta que llega un momento en que el colegio se cierra, ¿ya? Así se mueren en un largo plazo, ¿ya?, los colegios. Se van muriendo las librerías. En Valdivia habían 3 librerías, no queda ninguna. La única que hay está dentro de un supermercado.
En Antofagasta queda una librería que está dentro de un supermercado. Antofagasta es una ciudad que tiene el ingreso per cápita de Inglaterra, ¿ya? Entonces, tú dices esto, o sea, aquí hay un problema. Aquí no se desarrolla nada más que el indicador del PIB. Ahora, en términos generales, ¿cómo podrías describir los efectos que ha tenido en estos 40 años de implantación el modelo neoliberal sobre la estructura social y sobre el funcionamiento más bien microsocial? A ver, primero, el primer gran efecto es la radicalización de la desigualdad. La radicalización de la desigualdad, aquí siempre se parte de una premisa que es falsa, que es la premisa de que Chile siempre ha sido desigual. Chile normalmente ha sido desigual, con una desigualdad basada en la cultura hacendal, ¿ya? Pero esa desigualdad nunca llegó a ser tan alta como se llegó en este ciclo, y además este ciclo viene del momento de mayor igualdad de Chile. En el año 74 Chile llegó a niveles de desigualdad bastante bajos, ¿ya? Post-UP, y esos niveles de desigualdad llegaron a ser de los mejores de Latinoamérica. Durante, en cambio, el gobierno de Pinochet se llegó a niveles de desigualdad que estaban más o menos primero, segundo, tercero del mundo en desigualdad. Primero tenemos entonces un fenómeno de desigualdad. La desigualdad tiene un efecto microsocial muy importante y es el hecho de que produce en realidad distintas sociedades dentro de la sociedad. Cuando hay una distancia muy grande y hay una base de marginados del proceso social muy grande, esos marginados, como somos seres colectivos, no pueden vivir marginados individualmente. Entonces empiezan a formar colectivos de marginación, subculturas, contraculturas. Muchas de esas culturas y subculturas fueron de resistencia durante los años 80, pero durante los años 90 esas subculturas de resistencia política, en búsqueda de integrarse, se transformaron ya directamente en subculturas ajenas al resto de la sociedad. ¿Por qué los estudiantes más pobres de Chile no se rebelan y se rebelan las clases medias? Porque ya construyeron una sociedad donde vivir. Y en esa sociedad los códigos son completamente distintos. En esa sociedad no me interesa vincularme con el resto de la sociedad. Eso es lo que pasa en una sociedad desigual. La desigualdad se transforma en en dos, tres o cuatro sociedades distintas. En segundo lugar, se establece el malestar social como parte intrínseca de los individuos. Bajo la idea de un individuo que está siempre corriendo para llegar a una meta, a un objetivo, y bajo la idea de la flexibilidad laboral, de que todos tenemos que ser emprendedores, pero no tenemos que tener ninguna certeza, porque si tenemos certeza nos ponemos flojos. ¿Ah? Todas esas premisas que se establecen. Ahí hay un gran mito, o sea, se habla de ser emprendedor, pero la gente no quiere ser emprendedora. No, y además que te se habla de ser emprendedor, pero tú miras los emprendedores de Chile, y la mayor parte de los emprendedores de Chile son emprendedores forzados. O sea, son personas que están cesantes y que desarrollan una actividad comercial en la cual se quedan trabajando durante años, pero si le ofrecieran cualquier trabajo donde ganaran lo mismo, eso está investigado, al menos hay un 25% de ellos que se iría inmediatamente a ganar lo mismo como empleado, porque las condiciones son muy malas, son condiciones de autoempleo muy precarias. Pero a la luz de lo que tú estás diciendo, bueno, y recogiendo lo que planteaba Pedro, nos damos cuenta que, en definitiva, uno podría decir que hasta el año 73 era la forma política la que guiaba el destino del país y la forma económica se adaptaba a las circunstancias. Y vemos que a partir del 73, con el gobierno militar, con los gobiernos de la concertación y este gobierno de la alianza, ocurre justamente al revés. Es la forma económica que va guiando el destino del país y la forma política se adaptó a esa fórmula. Mira, hay una tesis de Aníbal Pinto que decía que Chile era un caso de desarrollo frustrado porque era un caso donde la política había logrado un desarrollo moderno y la economía en cambio no. Uno podría invertir ahora la fórmula y decir que en los últimos años Chile logró un desarrollo económico, ¿ya? Moderno, con una serie de limitaciones, pero logró desarrollo, logró producir riqueza, ¿ya? Pero logró producir riqueza en detrimento de la institucionalidad política y de las condiciones de vida. Entonces, en el fondo, tú empiezas a habitar en una sociedad que te establece una serie de metas, objetivos como individuo, y con una legitimidad solo existente de tu privatización como persona. O sea, si tú haces algo público, eres un ser aberrante, extraño, peligroso inclusive. O sea, ¿por qué en Chile es tan bien visto que alguien busque la movilidad social individualmente? ¿Y por qué no es bien visto que alguien la busque colectivamente? Uno podría interpretar el movimiento estudiantil como un movimiento de jóvenes que buscan
una mayor movilidad social de un modo colectivo. Y eso es mal visto, pero si ese mismo niño establece una pyme, ¿ya?, y logra efectivamente obtener nuevos beneficios, ¿ya?, todos vamos a decir que fantástico, ¿ya?, qué interesante. Bueno, se empiezan a radicalizar ciertas posturas culturales, normativas, institucionales, económicas, o sea, donde finalmente se establece esta forma de vida en la cual la empresa es todo. El indicador es que el PIB crece, el indicador es la creación de empresas, eso es lo que importa. El país, el resto del país, si la gente lee o no lee, si entiende algo de lo que está pasando, si las personas se relacionan de un modo más amable, todo eso no importa. La fraternidad no importa. ¿Y a quién le interesa que se mantenga este sistema? ¿A quién le interesa que no se derrumbe el sistema? Bueno, muy simple. Aquí hay dos grandes grupos de interesados, ¿ya? Uno es el gran empresariado. El gran empresariado hay que distinguirlo claramente. Los empresarios no son todos lo mismo. Los empresarios medianos, pequeños y micro son un mundo nada que ver con el gran empresariado, ¿ya? El gran empresariado es el empresariado que busca producir capital fundamentalmente, ¿ya? Busca producir capital y acumular capital. Ese gran empresariado vive de la debilidad y la fragilidad política de Chile. Vive de eso. Me explico. Por ejemplo, ahora se ha visto con el caso Cascada, ¿ya?, que es un caso bien complejo en la Bolsa de Comercio, se ha visto que el grupo controlador se organizaba de modo tal de perjudicar al grupo minoritario con una estructura societal que permitía que concentrara las ganancias los accionistas mayoritarios. Eso permitía dos cosas. Permitía que absorbieran las pérdidas los más chicos y permitía eludir impuestos. Esa era la estructura societal. Traduzcamos esa estructura societal. Eso significa que los minoritarios, ¿quiénes son? Las AFP, o sea, nosotros, ¿ya? Entonces, le mandamos el problema a la AFP y yo me quedo con la ganancia. Y por otro lado, eludían impuestos. ¿De quién es esa plata? De nosotros. De los mismos que están en la AFP, por otro lado. Entonces, eludían el pago de impuestos. Ahí viene la lógica de que las utilidades son privadas y las pérdidas se socializan. Exactamente. Entonces, eso lo hemos vivido sistemáticamente. Viene el caso de la Polar y una AFP que estaba metida muy fuerte en la Polar, ¿ya?, recibe inmediatamente el banco que era propietario de ella, ¿ya?, autonomiza a la sociedad para que no le lleguen las pérdidas y deja a la AFP sola y deja que quienes contribuyen en esa AFP tengan el problema. Bueno, ese tipo de situaciones se deben a la fragilidad política de Chile. Cuando tú no tienes poder, te pasan cosas malas. Es así de simple. Bueno, pero es que ahí pasa justamente que, así como existen los monopolios económicos, existe el monopolio de la representación social en manos de los partidos políticos. Ese es el segundo grupo que se beneficia de esto. El segundo grupo que se beneficia de esto es objetivamente el grupo de aquellos que pertenecen a la élite política, aquellos que pertenecen fundamentalmente a la concertación o a la alianza. Ese grupo, en general, ha tenido la posibilidad de presentarse como los grandes representantes de todo el orden. Y ellos van a las elecciones y cuando termina la elección cierran la puerta por fuera, ¿ya?, y dicen, ¿sabe qué? Ahora me toca a mí, ¿ya?, usted ya votó, ahora yo me encargo de esto. En esas negociaciones, en todo ese proceso, estos políticos se han transformado fundamentalmente en carteros de los grupos empresariales. Esto no es un problema solo en Chile. ¿Es un contubernio? Es que es un problema más complejo. No es un contubernio en sentido estricto. Esto no nació como un contubernio. Lo que pasa es que hay una cosa sociológica que es muy difícil de entender para los ciudadanos y es que los intereses producen dinámicas que pueden ser idénticas a un contubernio sin necesidad de que se pongan de acuerdo. O sea, el mero hecho de que los que estamos aquí, ¿ya?, de pronto nos pongamos en una posición de poder, sin mencionar ninguna palabra, vamos a todos a tratar de mantener esa condición de poder. Y cuando no hay condiciones estructurales que eliminan ese poder, yo no le puedo pedir a nadie, ¿ya?, que se disparen en el pie para quitarse poder. Eso es absurdo, nadie lo va a hacer. Por lo tanto, no es un problema ético, es un problema político. Es ahí donde la institucionalidad tiene que ser muy importante. Entonces, en Chile, quienes concentran el poder son los grandes grupos empresariales, fundamentalmente financieros, que tienen y que logran esto a partir de un pacto político, ¿ya?,
con un sistema político que está estabilizado en una democracia a medias, formalizada, formalista, procedimental, ¿ya? Y eso es lo que permite que hayan grandes utilidades muchas veces establecidas desde el Estado. O sea, aquí está lleno de deudas que el Estado contrae con privados que son innecesarias. O sea, este mismo gobierno de derecha ha eliminado varias de las deudas porque encontró que ya era absurdo, que era como, ¿por qué hacer un puente con plata privada si tenéis plata pública, por ejemplo? Estoy de acuerdo. Pero entonces, a la luz de lo que tú planteas, Alberto, acá el llamado derechamente es a formar un frente nacional que pueda ponerle coto al asunto. Mira, los frentes históricamente en Chile han sido problemáticos y hay que saber hacerlo, y sobre todo hoy día el frente, por ejemplo, la nueva mayoría se constituye parecido en términos formales a un frente popular, o sea, va desde el Partido Comunista hasta la Democracia Cristiana. Sin embargo, no tiene esos partidos no tienen envase, no tienen sectores sociales, no hay nadie adscrito a esos partidos, no hay sectores que uno diga, el Partido Radical son los funcionarios públicos, la ADC son los campesinos, el Partido Socialista son los obreros, no hay nada de eso. No hay nada detrás, entonces no es un frente popular, es una colección de partidos. Mientras los partidos no lleguen a acuerdos que no están conectados con la ciudadanía, es muy difícil. De acuerdo. Sí, al principio de los años 60, Jorge Prat denunció esta compenetración entre economía y política, entre el mundo de los negocios y el mundo de las empresas. Se hicieron algunas normas después para distanciarlo, pero en años recientes hemos visto de que hay de nuevo una integración muy grande. Pensemos en el Ricardo Lagos como el más amado por la derecha económica. Por los bancos. Y pensemos en Michelle Bachelet como la más financiada por la derecha económica. Sí. ¿Cómo ves tú que se puede resolver esta complicidad entre el mundo de los negocios y de la política? No se puede resolver. No se puede. No se puede resolver. Lo único que puede acontecer es que la realidad pase por encima de esa conexión. Pero estamos hablando de una realidad que va a ser traumática, al fin y al cabo. Bueno, claro, cuando tú acumulas un problema, la única solución siempre es traumática. O sea, uno de los grandes dramas de la sociedad es que cuando tú haces las cosas mal, la solución duele más que la enfermedad durante un tiempo, ¿no? Entonces, claro, todos dicen, no podemos seguir con esto porque resulta que está lleno de problemas, está con movilizaciones, están paradas las producciones. Sí, es verdad. El punto es que esa es la única solución en un momento determinado. Y tú tienes que asumirlo como sociedad, porque si no la sociedad va a estar más enferma todavía. O sea, la terapia, cuando tú tienes un cáncer, la terapia es ostensiblemente peor en términos de tu sensación física que la enfermedad, ¿ya? La terapia está diseñada para llevarte al borde de la muerte y para que logres retornar, ¿ya? Entonces, ese diseño, cuando tienes una enfermedad grave, suele acontecer. Y este es el caso. ¿Cómo prevés tú que se viene la mano con los movimientos sociales, con la insatisfacción, con la indignación, cuando vemos que los comunistas se han incorporado al gobierno como perros carceleros que aparecen como los destinados a mantener a raya las demandas de los trabajadores y de los estudiantes? Mira, el 2011, cuando yo hago el primer diagnóstico, que es por ahí por mayo, el primer diagnóstico más radical de lo que estaba pasando, yo venía con una investigación previa bastante grande, y cuando me encuentro con las movilizaciones me doy cuenta de que, dado los datos que yo tenía, esto es importante. Cuando me doy cuenta que es importante, digo, aquí hay un fenómeno de malestar social, y aquí lo que hay que ver ahora es de qué tamaño es el animal, a qué velocidad corre, ¿ya? Y en qué posición está ubicado. Cuando pasaron meses, yo llegué a la conclusión de que el tamaño del animal era gigantesco y todavía indescifrable, de que la posición era multiforme, o sea, habitaba no solo en educación, no solo en medio ambiente, sino que habitaba en muchos lugares. Era un monstruo, y que además la velocidad era incontenible. Un titán. Exactamente. Entonces, cuando viene Bachelet, todo parecía indicar que Bachelet era el único antídoto a este monstruo. Y resulta que llega Bachelet y efectivamente como que parece que hay un flujo y un reflujo y qué sé yo, y
Y de pronto nos damos cuenta de que los fenómenos que explicitan que el Titán está andando por aquí siguen igual. No se han movido un centímetro. Abstención política mientras el país está politizado, porque una cosa es abstención política cuando la gente no habla de política, pero hoy día todos hablan de política y no votan. Eso es interesante. Resulta que a Michelle Bachelet le toman el comando el día de la elección y ningún chileno sale a decir esto es un escándalo, una vergüenza, a la presidenta no le pueden hacer esto. Ahí está, le tomaron el comando. Pasa. Entonces, cuando tú ves eso, tú dices, el animal no está domesticado. El animal sigue inalterado su trayecto. Se encontró con un objeto un poquito más difícil, pero este objeto ya perdió su carácter de inconmovible, ya se movió. Este animal llegó hablando de contra la educación gratuita y a los 3 días estaba hablando de educación gratuita. Y este animal, y este elemento, objeto que supuestamente no se iba a mover, va a decir nueva constitución desde el Congreso y va a terminar haciendo una asamblea constituyente. ¿Ya? El animal va a pasar por encima. Bueno. Para terminar, en 1973 el temor a lo incontrolable hizo que se recurriera a los militares. Sí. En 2013 el temor a lo incontrolable hace que se recurra a Michelle Bachelet. Sí, pero fíjate que hay una cosa que es bien interesante, que si uno la saca del manifiesto comunista, entiende parte de este proceso. En el manifiesto comunista Marx dice que el desarrollo mismo de la burguesía, ¿ya?, y del empresariado produce que todo lo sagrado sea profanado y que todo lo sólido se desvanezca en el aire. Él quiere decir con esto que todos los grandes valores de la burguesía, el valor del orden, estas cosas sagradas, importantes de los conservadores, se van muriendo en la medida en que hay que salvar la tasa de ganancia y que uno va entregando todo. Entonces entregas el aborto, el matrimonio homosexual, empezás a entregar cualquier cosa con tal de mantener la tasa de ganancia. Se entrega a los militares. Se entrega a los militares y todo. Y cuando tú vas entregando todo eso, pierdes capacidad operacional. Entonces, hoy día ya no puedes recurrir a esa idea del orden con la que recurriste en el año 73, que en Chile ha sido muy fuerte históricamente, ¿ya?, y que durante los 90 se recurrió a ella fantásticamente. Hoy día ya no puedes recurrir a eso. Y ya no puedes recurrir a la decadencia de la nación, y justamente por el capitalismo, porque el capitalismo te trajo una serie de modas internacionales, globalizó, te mostró una serie de cosas distintas en todo el mundo y tú quedaste diciendo, vaya. Entonces hay muchas cosas muy distintas, el orden no es como yo pensaba. Por tanto, de alguna manera van a tener que ahora defender el reducto en sí mismo, defender la tasa de ganancia. Michelle Bachelet es el último reducto de la defensa de la tasa de ganancia. La pregunta es si va a funcionar. A mi juicio, no. Queremos agradecer en esta ocasión a Alberto por habernos acompañado. Muchas gracias. Haber tenido la gentileza de conversar estas cosas. Y queremos dejarlos para un próximo capítulo en Controversia TV. Muchas gracias.